Abres los ojos. Tu estómago ruge. Tus pies descalzos tocan el suelo frío de tierra apisonada de tu choza de una sola habitación. Y lo primero que ves es pan. Pan endurecido. Pan añejo. Pan con manchas verdosas que prefieres no saber qué son. Bienvenido al desayuno medieval. Tomas el pedazo de pan que quedó de hace 4 días. Está duro como ladrillo. Tiene unas cositas peludas creciendo en un costado. Pero es esto o la nada. Porque el pan en la Edad Media no era solamente alimento, era todo. Era tu plato, tu mesa, tu seguridad alimentaria y, a veces, tu única alternativa para no perecer de hambre. Hoy vas a descubrir por qué familias completas sobrevivían consumiendo pan que hoy tiraríamos directo a la basura. Por qué niños crecían masticando trozos duros como piedra. Y por qué en ocasiones, ese pan mohoso provocaba visiones que cambiaron la historia. Tu plato de cena era literalmente pan rancio de 6 días. Existía pan con hongos que hacían que la gente viera diablos y perdiera dedos de los pies. Familias enteras morían a causa de pan malo. Y vas a descubrir por qué comerías exactamente lo mismo si hubieras vivido allí. Puede parecerte repugnante a ti que estás acostumbrado al pan de molde fresco del supermercado, pero antes de que hagas muecas, piensa conmigo. ¿Serías capaz de sobrevivir comiendo esto todos los días durante años? ¿O simplemente morirías en la primera semana? Porque créeme, esta no es una pregunta retórica. En la Edad Media, esta era literalmente la diferencia entre vivir o morir. Muerdes el pan duro, cruje entre los dientes. El sabor es ácido, medio extraño, pero masticas de todas formas. ¿Y sabes por qué? Porque este pedazo mohoso, duro y asqueroso puede ser todo lo que vas a comer hoy. Empecemos por lo básico. Hacer pan en la Edad Media no era como agarrar una bolsita en el 7-Eleven. Era un proceso que llevaba días, gastaba plata que la mayoría de la gente no tenía. ¿Y el resultado? Un pan que duraba, bueno, lo máximo posible. El pan se horneaba cada 5 o 6 días en casas nobles y cada 2 semanas en otros hogares de estatus similar. Y mira que eso era gente rica. Imagínate la gente común. Piensa en las matemáticas. Haces pan hoy. En 3 días está duro. En 5 días tiene moho. Pero no puedes hacer pan nuevo porque no tienes más harina, no tienes más leña para el horno, o simplemente no tienes más plata. Entonces comes el pan de 5 días igual. Y no era solo 1 o 2 veces. Era así siempre. La proporción de varios cereales en la dieta subió de aproximadamente 1/3 a 3/4 del siglo VIII al XI. ¡3/4! Imagina que el 75% de todo lo que comes en la vida fuera derivado de grano, y la mayor parte de eso era pan añejo. ¿Puedes imaginar comer la misma comida vieja y dura por semanas seguidas? Porque yo sinceramente no sé si lo aguantaría. Pero aquí viene la parte más rara. A veces ni siquiera comías el pan. Lo usabas como plato. Los trenchers eran originalmente un pedazo redondo y plano de pan, generalmente viejo, usado como plato, sobre el cual se podía poner la comida para comer. Al final de la comida, el trencher podía comerse con salsa, pero también podía darse como limosna a los pobres. Imagina la escena. Agarras un pedazo de pan duro de una semana, lo cortas en forma de plato hondo y lo usas para servir carne, salsa, sopa. La comida de verdad iba encima del pan, y el pan absorbía todo el caldo, toda la grasa, todo el condimento. Al final de la comida, si tenías suerte y no estabas pasando hambre, te comías el plato también. Cuando la comida escaseaba, una ocurrencia muy común en la Europa medieval, el trencher cuando se servía normalmente se comía con o después de una comida. Che, ¿alguna vez comiste un plato? ¿Literalmente? Porque en la Edad Media eso era martes normal, y si eras lo suficientemente rico, no comías el trencher. En tiempos de abundancia relativa, los trenchers podían darse a los pobres o alimentar a los perros. Entonces déjame ver si entiendo. El tipo rico comía la comida buena encima del pan viejo, y después le daba el pan empapado de grasa a los pobres. Y los pobres quedaban contentos porque, por lo menos, era comida. Esto te hace pensar diferente sobre desperdiciar comida hoy en día, ¿no? No todo pan viejo era igual. Había una jerarquía muy clara de lo que era aceptable y lo que era, por favor, Dios, me estoy muriendo de hambre. La Edad Media vería al pan blanco hecho de trigo convertirse en el gusto preferido.
Los médicos medievales hasta lo recomendaban como el más saludable, pero la gente más pobre hornearía panes más oscuros hechos de avena o centeno. El pan blanco era el lujo, harina tamizada, bien blanquita, sin cáscaras ni suciedad, pero costaba una fortuna. La expresión upper crust, élite, viene de ahí. Quien tenía plata comía la parte de arriba del pan, la corteza superior. La parte de abajo, que se ponía negra y quemada en el horno, iba para los empleados. Después bajas en la cadena alimentaria y llegas a los tipos más desesperantes. El cheat estaba hecho de trigo integral sin salvado, y turtle de cáscaras y harina. Los trenchers generalmente estaban hechos de turtle y eran rebanadas de pan viejo que podían usarse como platos. Y por último, el horse bread podía hacerse de cualquier grano y generalmente incluía guisantes y porotos. Sí, leíste bien. Horse bread, pan de caballo. En época de hambre o dificultades menos generalizadas, la gente comía horse bread, pero era un acto de desesperación. Imagina estar tan desesperado que miras el pan que se hizo para los caballos y piensas, bueno, por lo menos es mejor que nada. Y no era solo guisantes y porotos. El pan podía incluir no solo centeno y guisantes, sino también castañas, bellotas, lentejas o arroz. Bellotas, loco. Esas cosas que comen las ardillas. ¿Comerías pan hecho con comida de ardillas si tuvieras hambre? Ahora viene la parte que realmente pone siniestra la cosa. El moho. Porque déjame contarte algo que los documentales románticos sobre la Edad Media no muestran. El pan viejo no se pone solo durito y sin gracia. Se pone mohoso. Y a veces ese moho mataba gente. El ergotismo es el ejemplo más antiguo registrado de micotoxicosis, o envenenamiento causado por hongos tóxicos. Referencias antiguas al ergotismo datan del 600 a.C. El ergot era un hongo que crecía en el centeno. Tenía hasta un apodo cariñoso. En la antigua Siria, el ergot se llamaba hija de la sangre. Hija de la sangre. Eso no suena nada prometedor. ¿Y sabes qué pasaba cuando comías pan con ergot? Los síntomas convulsivos incluyen convulsiones dolorosas y espasmos, diarrea, parestesias, picazón, efectos mentales incluyendo manía o psicosis, dolores de cabeza, náuseas y vómitos. Pero eso era solo el comienzo. La gangrena seca es resultado de la vasoconstricción inducida por los alcaloides ergotamina ergocristina del hongo. Afecta las estructuras distales más mal vascularizadas, como dedos de las manos y de los pies. Tus dedos literalmente se pudrían y se caían. Una quemadura del miembro era seguida por su separación del cuerpo, frecuentemente consumiendo a la víctima en una noche. Podías literalmente perder manos y pies por comer pan mohoso. Y la gente no entendía por qué. Lo llamaban fuego de San Antonio o fuego sagrado. ¿Y sabes lo peor? Se cree que el campesinado y los niños eran más susceptibles al ergotismo, aunque los ricos también se veían afectados, ya que a veces aldeas enteras dependían de cosechas contaminadas para el sustento, y durante épocas de hambre, el ergotismo llegaba a todas las casas. Durante la hambruna, todo el mundo comía el pan mohoso, porque era eso o morir de hambre. Y aquí llegamos al punto que más me impresiona en toda esta historia. Imagínate, padre o madre de familia, mirando el pan que tiene unos hongos extraños creciendo. Sabes que puede hacer daño, pero también sabes que tu familia no comió bien hace 3 días. ¿Le das el pan mohoso a tus hijos o los dejas morir de hambre? En los años de buenas cosechas, el grano contaminado con ergot se descartaba, pero cuando la cosecha era mala, había pocas otras opciones de comida. Era literalmente una elección entre 2 tipos de muerte. Muerte por hambre o muerte por envenenamiento. ¿Y sabes cuál elegía la mayoría? El pan mohoso. Porque por lo menos daba una oportunidad. Epidemias documentadas de ergotismo ocurrieron frecuentemente en la Edad Media, 500-1500, conocidas por ser causadas por comer pan de centeno contaminado con ergot, resultando en la muerte de decenas de miles de personas. Decenas de miles. Imagina cuántas familias enteras murieron porque trataron de sobrevivir comiendo pan viejo y mohoso. Te hace repensar esa vez que tiraste pan porque tenía una manchita verde, ¿no? Muerdes el pan viejo otra vez. Esta vez, realmente prestas atención al gusto. Es ácido, medio amargo. Tiene una textura rara. Parece que tiene arena mezclada. Los restos de piedras de molienda eran parte del pan más barato,
y algunos historiadores dicen que una vida entera comiendo esto desgastaba los dientes de la gente. Sí, estabas comiendo literalmente piedra junto con el pan, y encima, piedra vieja y mohosa. Pero sigues masticando. ¿Por qué es esto o quedarte sin comer? Y mientras masticas, piensas, ¿mis hijos van a tener que pasar por esto también? Porque la respuesta, desafortunadamente, probablemente era sí. Esta era la realidad. No era una semana mala. No era una situación temporal. Era así como funcionaba la vida. Pan viejo, duro, a veces mohoso, todos los días por años y años. ¿Crees que podrías aguantarlo? Porque hasta ahora solo hablamos del pan normal viejo. Espera hasta que descubras qué pasaba cuando las cosas se ponían realmente feas. Cuando llegaba el hambre de verdad y la gente empezaba a agregar otras cosas al pan. Cosas que ni te imaginas que se podían comer. Pero eso queda para la próxima parte. Por ahora, termina de masticar ese pan duro y ácido, y agradece que hoy tienes otras opciones, porque en la Edad Media no las tenías. Terminas de tragar el último pedazo del pan duro. El sabor ácido todavía está en la boca. Te duelen un poco los dientes por la textura áspera. Y ahí miras alrededor y te das cuenta de algo. Todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo. Tu esposa está dando pan viejo a los niños pequeños. Tus vecinos están sentados frente a sus chozas, masticando el mismo tipo de pan duro que tú. El tipo que trabaja en el campo de al lado está mojando su pan en un tazón de agua para tratar de ablandarlo. Todo el mundo, comiendo pan viejo, todos los días. Bienvenido al desayuno colectivo medieval. Las investigaciones isotópicas revelan que las dietas en este periodo eran mucho más similares entre grupos sociales de lo que nos han llevado a creer. Debemos imaginar una gran variedad de gente animando el pan con pequeñas cantidades de carne y queso, o comiendo guisos de puerro y granos integrales con un poco de carne. O sea, hasta la gente rica comía básicamente lo mismo que vos. La diferencia es que tal vez tenían un pedacito de queso para poner en el pan viejo, o conseguían mojarlo en un caldo de carne. Pero al final del día, todo el mundo comiendo pan como base de la alimentación. La proporción de varios cereales en la dieta subió de cerca de 1/3 a 3/4 del siglo VIII al XI. 3/4 de la alimentación. Imagina si hoy el 75% de todo lo que comieras fuera alguna cosa hecha de grano viejo. Te despiertas, pan viejo. Almorzás, pan viejo con alguna cosa encima. Cenás, pan viejo de nuevo, tal vez mojado en algún caldo. Toda, maldita, comida, durante años, décadas, toda la vida. Che, me quedo pensando, ¿será que la gente ya ni sentía más el gusto? ¿Será que después de años comiendo lo mismo todos los días, el cerebro simplemente desconectaba el paladar? ¿Pero por qué era así? ¿Por qué todo el mundo no hacía pan fresco todos los días? La respuesta es simple. Era imposible. Hacer pan requería, primero, la adquisición o cultivo del grano. Algunos campesinos recibían pago en grano por el trabajo, mientras otros cultivaban el propio o compraban. Entonces ya empezaba ahí. Tenías que plantar el grano, llevaba meses, o trabajar para recibir grano como pago, o comprar, si tenías plata, que probablemente no tenías. Después tenía que separarse de la paja y molerse, lo que generalmente significaba usar el molino del señor feudal o llevarlo a un molinero para moler por una tarifa. Más tiempo, más plata. Y mira que ni llegamos a la parte de hacer el pan todavía. Los siervos tenían que llevar su grano al molino del señor y los multaban si no lo hacían. Algunos trataban de usar molinos de mano secretamente, pero estos eran lentos e ineficientes. Imagínate, no podés ni moler tu propio grano. Estás obligado a pagarle al señor feudal. Si tratás de hacerlo a escondidas, te multan. Una vez molido en harina, el grano finalmente podía transformarse en masa. Pero todavía no terminaba, porque necesitas horno. Y el horno en la Edad Media no era joda. Era común que una comunidad tuviera propiedad compartida de un horno para asegurar que la fabricación de pan esencial para todos fuera comunal en vez de privada. Compartías el horno con todo el barrio. Imagínate la cola. Imagínate la pelea para decidir quién hornea primero. Imagínate tener que esperar tu turno para hacer comida. Y todo esto costaba tiempo y plata que no tenías. Entonces hacías pan una vez y lo estirabas lo máximo posible.
Si duró una semana, excelente. Si se puso duro al tercer día, problema tuyo. Cómelo así nomás. ¿Alguna vez te quedaste sin plata a fin de mes y tuviste que estirar ese arroz con porotos por algunos días más? Ahora imagínate eso, pero con pan. Y por años seguidos. Pero ¿cómo hacían para conservar el pan por tanto tiempo sin heladera, sin conservantes, sin nada? La respuesta te va a sorprender. No lo hacían. Hacían o compraban lo que podían comer antes de que se echara a perder. Y cuando se acababa, hacían o compraban más. Además, pan guardado en una caja de madera cerrada a temperatura ambiente generalmente se mantiene bueno para comer por varios días. Varios días. No semanas, no meses, varios días. Y después de esos varios días, lo comías igual. Los conservantes no estaban disponibles para mantener el pan fresco por largos periodos. Entonces, durante periodos de hambruna, era común que la monarquía forzara a los panaderos a hacer disponible pan debajo de los precios de mercado, o simplemente confiscárselo, para evitar que su población muriera de hambre. O sea, cuando la cosa se ponía fea, hasta el pan viejo y mohoso de los panaderos era confiscado por el gobierno y distribuido a la población. Imagínate la situación. Estás pasando hambre. Entonces llega el gobierno y dice, «Mirá, tenemos buenas noticias, conseguimos pan para ustedes». Entonces ves que es pan de una semana, medio verdoso, duro como piedra, y te pones contento, porque por lo menos es comida. Ahora imagínate lo que una vida entera comiendo pan viejo le hacía al cuerpo de la gente. Los restos de piedras de molienda eran parte del pan más barato, y algunos historiadores dicen que una vida entera comiendo esto desgastaba los dientes de la gente. Literalmente gastabas los dientes masticando piedra, y no era por algunos meses, era por décadas. Pensá en la textura. Pan duro, con pedacitos de piedra de la molienda, seco, áspero, todos los días. Desayuno, almuerzo, cena, tus dientes se iban desgastando de a poco. ¿Y cuándo dolía demasiado para masticar? Mojabas el pan en agua o en algún caldo cualquiera para tratar de ablandarlo. Si el pan se estaba usando como trencher, no importaba si la parte de abajo estaba negra y llena de cenizas, porque el señor y sus amigos no iban a comer el pan, solo lo que estaba encima. La parte quemada, llena de ceniza, iba para los pobres, y la comían, porque era mejor que nada. ¿Alguna vez comiste ceniza? Porque en la Edad Media, eso era ingrediente normal del pan de los pobres. ¿Y los niños? Los niños crecían en esto. Imagínate un niño de 3 años tratando de morder un pedazo de pan duro como piedra. Los dientitos de leche tratando de masticar algo que al adulto ya le cuesta. Se cree que el campesinado y los niños eran más susceptibles al ergotismo. Los niños eran más vulnerables a los efectos del moho tóxico. ¿Y sabes por qué? Porque comían la misma comida que los adultos. No había papilla especial, no había comida de bebé. Era pan viejo para todo el mundo. Un niño de 2 años comía el mismo pan duro, ácido y a veces mohoso que un adulto de 40. Y cuando el pan tenía ergot, los alcaloides pueden pasar a través de la lactancia de la madre al niño, causando ergotismo en bebés. Hasta bebés que mamaban podían ser envenenados por el pan mohoso que comía la madre. ¿Le darías a tu hijo de 2 años el mismo pan duro y potencialmente tóxico que vos comés? Porque en la Edad Media no había opción. Y aquí es donde la cosa se pone más deprimente. Nacés en una familia que come pan viejo, creces comiendo pan viejo, se te desgastan los dientes comiendo pan viejo, te casás, tenés hijos y ¿adivina qué les das para comer? Pan viejo. Porque es eso lo que sabes hacer. Es eso lo que tenés condiciones de conseguir. Es eso lo que está disponible. Durante épocas de hambruna, el ergotismo llegaba a todas las casas. Rico o pobre, cuando se acababa la comida, todo el mundo comía la misma cosa mala. Y tus hijos iban a crecer y darles pan viejo a sus hijos. Y así sucesivamente. Generación tras generación. Siglos y siglos. De pan viejo. ¿Podés imaginar una familia, allá por 5 o 6 generaciones, donde nadie nunca comió pan fresco regularmente? Donde pan duro era lo normal, y pan fresquito era un lujo que pasaba tal vez algunas veces por año? Y ahora voy a hacer una pregunta que puede incomodar. ¿No hacemos algo parecido hoy? ¿Alguna vez paraste a pensar cuántas veces comes lo mismo todos los días?
¿Cuántas veces compras ese pan de molde industrializado, lleno de conservante, que dura una semana en el plástico? Claro, nuestro pan de molde no es viejo y mohoso, pero ¿es tan diferente? ¿Cuántos conservantes, cuántos químicos, cuántos ingredientes que ni sabes pronunciar? En la Edad Media, por lo menos sabían exactamente de qué estaba hecho el pan. Harina, agua, un poco de levadura. Y tiempo. El nuestro tiene más de 20 ingredientes en el envase. ¿Y sabes qué es la mitad de ellos? No estoy diciendo que era mejor antes. Obviamente no era. Morir por comer pan mohoso es infinitamente peor que comer pan con conservante. Pero da que pensar, ¿no? Sobre cómo nos acostumbramos a lo que está disponible. Sobre cómo normal es algo bastante relativo. El precio, peso y calidad del pan y la cerveza estaban regulados por el Assize of Bread and Ale desde el siglo XIII. El gobierno controlaba el pan. Era tan importante que se volvió cuestión de Estado. Los panaderos ocasionalmente trataban de engañar al sistema. En el Londres del siglo XIV, agarraron panaderos vendiendo pan que había sido mezclado con tierra o tiza, o hasta tenía una barra de hierro insertada para hacerlo pesar más. Che, los tipos ponían hierro en el pan para engañar en el pesado. Y vos pensando que el fraude alimentario es cosa moderna. Imagínate comprando pan, que ya se va a poner viejo en 2 días, y descubriendo que tiene tierra mezclada en la masa, o tiza, o hierro, y aún así, lo comías. Porque era eso o pasar hambre. Pero tal vez la parte más interesante sea cómo esto afectaba las relaciones sociales. Las palabras inglesas para lord, señor, vienen del anglosajón loaf guardian, guardián del pan, y lady, señora, de loaf maker, hacedora de pan. El tipo más importante de la comunidad era literalmente el guardián del pan. Y la mujer más respetada era la hacedora de pan. El pan no era solo comida. Era poder, era estatus, era seguridad. Si controlabas el pan, controlabas la vida de la gente. Si sabías hacer pan, eras valorada en la comunidad. ¿Y el pan viejo? Bueno, era mejor que nada de pan. Los trenchers a veces se daban a los pobres. El plato, empapado de grasa y salsa, hecho de pan viejo, se consideraba una donación generosa. Hoy les das tus sobras a los perros. En la Edad Media se las dabas a los pobres de la comunidad, y quedaban agradecidos, porque pan viejo empapado de grasa todavía era mejor que nada. Hasta ahora hablamos de situaciones donde por lo menos había pan viejo disponible. Pero, ¿y cuándo no había ni eso? En tiempos de escasez de granos o hambruna absoluta, los granos podían suplementarse con sustitutos más baratos y menos deseables como castañas, legumbres secas, bellotas, helechos, y una gran variedad de materia vegetal más o menos nutritiva. Helechos, bellotas, cosas que hoy ves en el monte y ni consideras comida. Era eso lo que iba en el pan cuando no había grano suficiente. Y aún así, el pan se ponía viejo y duro después de algunos días. Imagínate masticar pan hecho con harina de bellota, viejo de una semana, duro como piedra. Y lo masticabas. Porque era eso o morir. Si te gusta la historia contada de una forma rara y medio perturbadora, suscríbete al canal. Porque la cosa se va a poner aún más intensa. En el próximo bloque vamos a entrar en los detalles más pesados. Vas a ver qué pasaba cuando la gente realmente no tenía opción, cuando el pan mohoso no era solo desagradable, sino literalmente letal, y vas a descubrir cómo familias enteras tomaban decisiones imposibles entre diferentes tipos de muerte. Porque hasta ahora, solo vieron la parte desagradable de la historia. La parte realmente sombría todavía está por venir. Te despertás, pero esta vez es diferente. No hay pan viejo esperándote. No hay pan duro. No hay pan ninguno. La última reserva de grano se acabó hace 3 días. Tu familia te está mirando esperando una solución. Tu hijo de 5 años está llorando de hambre. Tu esposa está muy débil para salir de la cama. Y ahí lo ves. En ese rincón oscuro de la choza, medio olvidado, hay un pedazo de pan de hace 2 semanas. Está verde. Está peludo. Tiene cosas creciendo que nunca viste en tu vida, y pensás, ¿es esto o dejar que mi familia se muera de hambre? Bienvenido al verdadero horror de la Edad Media. En años de buenas cosechas,
El grano contaminado con ergot se descartaba, pero cuando la cosecha era mala, había pocas otras opciones de comida. Dejemos una cosa bien clara. Nadie comía pan mohoso por diversión. Nadie se despertaba pensando, hoy voy a saborear un lindo pan con hongos. Siempre era cuestión de supervivencia, pero cuando llegaba el hambre de verdad, hasta las reglas más básicas de no comer cosa podrida se iban al carajo. Durante épocas de hambruna, el ergotismo llegaba a todas las casas. Rico, pobre, noble, campesino. Cuando se acababa la comida, todo el mundo estaba en la misma situación desesperante. Imagínate la escena. Sos padre de familia. Tus hijos están llorando de hambre hace días. Tu esposa está débil y apenas puede levantarse. Y ahí encontrás un pedazo de pan de 2 semanas, cubierto de moho verde y negro. ¿Qué haces? ¿Lo tirás y dejas que tu familia se muera de hambre? ¿O le sacás el moho que podés ver, rezás a cualquier dios que esté escuchando y se lo das a tus hijos? La respuesta obvia es que les das el pan mohoso. Porque tal vez sobrevivan. Y seguro van a morir si no comen nada. Pero aquí es donde la cosa se pone siniestra de verdad. Porque el ergot, este hongo que crecía en el centeno, no te mataba de una vez. Te torturaba primero. El ergot puede afectar el sistema nervioso, sistema digestivo o sistema cardiovascular, contrayendo los vasos sanguíneos. Esto puede llevar a gangrena, que es cuando los tejidos mueren por falta de oxígeno. Los primeros síntomas incluían dolores de cabeza, náuseas y vómitos. Pensabas, debe ser solo el estómago que no está acostumbrado a comida después de tanto tiempo sin comer. Pero ahí empezaban las convulsiones dolorosas y espasmos, diarrea, sensaciones de hormigueo en la piel, convulsiones, alucinaciones y espasmos musculares violentos. Empezabas a ver cosas que no existían, demonios, animales, seres horribles. Muchas veces las alucinaciones se concentraban en sensaciones reales de hormigueo o quemadura resultantes de la pérdida de flujo sanguíneo, llevando al que sufría a creer que estaba lleno de insectos o envuelto en llamas. Imagínate la desesperación. Comiste ese pan mohoso para salvar a tu familia del hambre. Y ahora estás viendo demonios y sintiendo como si te estuvieras prendiendo fuego por dentro. Y tus hijos, que también comieron el pan, están pasando por lo mismo. Pero si pensabas que las alucinaciones eran lo peor, estabas equivocado. La gangrena seca es resultado de la vasoconstricción inducida por los alcaloides del hongo. Afecta estructuras distales más mal vascularizadas, como dedos de los pies y de las manos. Tus dedos empezaban a oscurecerse. Primero se ponían morados, después negros. Sentías un dolor quemante, como si tuvieras la mano en el fuego. Una quemadura del miembro era seguida por su separación del cuerpo, frecuentemente consumiendo a la víctima en una noche. Tus dedos literalmente se caían, a veces las manos enteras, a veces los pies. Una entrada de diario de la época observa que tan pronto como la gente comía el pan envenenado, se mareaba con contracciones nerviosas tan fuertes que los que no morían el primer día veían sus manos y pies caerse parecido a la congelación. ¿Y sabes qué era peor? Las víctimas, no entendiendo la causa de su enfermedad, continuarían consumiendo alimentos contaminados con ergot por semanas hasta que la condición alcanzara su sistema digestivo. Seguían comiendo el pan mohoso porque no sabían que era el pan lo que les causaba esto. Pensaban que era una plaga divina, un castigo, una maldición. Entonces seguían envenenándose, día tras día, hasta morir. ¿Podés imaginar eso? Tenés hambre, tus dedos se están pudriendo, estás viendo demonios, y la única comida que tenés es exactamente la cosa que te está matando. Pero no lo sabés. Entonces seguís comiendo. Y no era solo una familia acá, otra allá, eran comunidades enteras. A lo largo de la historia, por lo menos 83 brotes de ergotismo han sido documentados, particularmente en Europa. Uno de los incidentes más notables ocurrió en 944 d.C. en Francia, donde el envenenamiento por ergot llevó a alucinaciones generalizadas, gangrena y convulsiones. Imagínate una ciudad entera de gente viendo demonios, perdiendo dedos, convulsionando en las calles. Y nadie entendiendo por qué. Epidemias documentadas de ergotismo ocurrieron frecuentemente en la Edad Media, 500-1500, conocidas por ser causadas por comer pan de centeno contaminado con ergot,
resultando en la muerte de decenas de miles de personas. Decenas de miles, familias enteras, ciudades enteras, muertas por comer pan mohoso. En un solo incidente, un brote en Francia en 994 de Cristo, la enfermedad causó 20.000, 40.000 muertes en todo el país. 40.000 personas, por pan mohoso. Pero tal vez el caso más loco sea este. En 1722, el zar ruso Pedro el Grande se vio frustrado en su campaña contra el Imperio Otomano cuando su ejército, viajando por la estepa del Terek, fue golpeado por ergotismo y se vio forzado a retirarse para encontrar granos comestibles. Un ejército entero, soldados entrenados, preparados para la guerra, y fueron derrotados por pan mohoso. Obtuvieron heno para sus caballos y pan para ellos mismos derivado de centeno infectado con ergot. Tanto hombre como animal fueron afectados, destruyendo su capacidad de luchar contra los turcos. Se vieron forzados a retirarse. Los caballos también fueron afectados. Imagínate la escena. Un ejército entero de soldados y caballos alucinando, convulsionando, perdiendo extremidades. En lugar de luchar, tuvieron que huir para tratar de encontrar comida que no los matara. Pedro el Grande, uno de los zares más poderosos de Rusia, derrotado por hongos en el pan. Si eso no te hace repensar cómo la comida puede cambiar la historia, no sé qué lo hará. Y si hasta acá ya estaba pesado, espera hasta escuchar sobre los niños. Se cree que el campesinado y los niños eran más susceptibles al ergotismo. Niños pequeños, con cuerpos menores, eran afectados más rápido y más intensamente por los venenos del ergot. Los alcaloides pueden pasar a través de la lactancia de la madre al niño, causando ergotismo en bebés. Hasta bebés que solo mamaban podían ser envenenados. Porque la madre, desesperada de hambre, comía el pan mohoso y los venenos pasaban a la leche. Imagínate vos, madre, pensando que estás salvando a tu bebé al comer cualquier cosa que encontres para poder seguir amamantando. Y en realidad, estás envenenando a tu propio hijo a través de la leche materna. ¿Y los niños más grandes? Comían la misma porción de pan mohoso que los adultos, pero con cuerpos mucho menores para procesar los venenos. Los que sufren de ergotismo convulsivo experimentan delirio y alucinaciones, acompañados de miembros flexionados rígidos y extremadamente dolorosos, espasmos musculares, convulsiones y diarrea severa. Ahora imagínate un niño de 4 años pasando por esto. Delirio, alucinaciones, dolor extremo, convulsiones. Y los padres, desesperados y sin entender qué está pasando, continuando a dar la única comida que tienen. Más pan mohoso. Estás sosteniendo ese pedazo de pan verde y peludo. Tu hijo de 5 años te está mirando con esos ojos hundidos de hambre. Sabes que este pan puede matarlo, pero también sabes que va a morir de hambre si no come nada. ¿Qué haces? Esta no es una pregunta filosófica. Esta era una realidad que miles de padres enfrentaron durante siglos. ¿Y sabes cuál era la respuesta la mayoría de las veces? Daban el pan mohoso. Porque por lo menos había una oportunidad de supervivencia. Muerte por hambre era certeza. Muerte por envenenamiento era posibilidad. Y cuando estás desesperado, elegís la posibilidad. Pero tal vez lo más cruel de todo sea que esto no era un evento aislado. No era, pasó una vez y nunca más. Era un ciclo. Cosechas malas llevaban al hambre. Hambre llevaba al consumo de granos podridos. Granos podridos llevaban al ergotismo. El ergotismo mataba a la gente que podía trabajar en los campos. Menos trabajadores significaban cosechas aún peores el año siguiente. Y el ciclo empezaba otra vez. En la Europa medieval, brotes de ergotismo a veces se interpretaban como castigo divino o brujería. Los síntomas de la condición, particularmente alucinaciones y convulsiones, frecuentemente llevaban a acusaciones de posesión demoníaca. La gente no entendía que era el pan mohoso lo que causaba esto. Pensaban que era Dios castigando, o brujas echando maldiciones, o demonios poseyendo a las víctimas. Entonces, además de estar muriendo envenenado, todavía te acusaban de estar poseído por el demonio. Imagínate morir de hambre, ser forzado a comer pan mohoso, empezar a alucinar y perder dedos, y encima ser acusado de estar aliado con el diablo. El hongo ergot es impermeable al calor y al agua, y así era más frecuentemente horneado en pan a través de la harina de centeno. O sea, hasta horneando el pan, cocinándolo bien, los venenos no salían.
No servía tratar de limpiar o purificar el pan. Si el grano estaba contaminado, el pan estaba contaminado, y los efectos en el cuerpo eran devastadores. Ergot es el nombre dado a una forma específica de Claviceps purpurea, un hongo parasitario europeo. Un crecimiento morado en forma de garra se encuentra comúnmente saliendo de la espiga de granos de centeno y, en menor grado, cereales relacionados como trigo y cebada. Cada uno de estos granos de ergot contiene una serie de alcaloides perjudiciales para humanos y animales. Cuando grano infectado con ergot se muele en harina y se consume, surgen una serie de problemas. Convulsiones y ataques, alucinaciones vívidas frecuentemente de demonios o animales, una restricción del flujo sanguíneo a las extremidades seguida por una caída de miembros gangrenosos. Y acá está la parte más irónica y cruel de toda esta historia. Uno de los usos históricos del ergot era inducir trabajo de parto y abortos. El mismo hongo que mataba familias enteras de hambre también era usado por médicos de la época para ayudar en el parto. Por siglos, antiguas mujeres sabias lo usaron como remedio para mujeres en trabajo de parto. En la dosis correcta, controlada, podía ayudar. En la dosis incorrecta, o cuando comes pan mohoso por semanas, te mataba lentamente. La diferencia entre medicina y veneno era literalmente la cantidad, y familias hambrientas no tenían forma de controlar la dosis. El nombre común de la enfermedad deriva de los monjes benedictinos medievales dedicados a este santo que ofrecían tratamiento a los que sufrían, a veces usando reliquias del santo para hacerlo. Lo llamaban fuego de San Antonio, porque creían que solo la intervención divina podía curar. Las paredes del hospital se pintaban de rojo para imitar la sensación de quemadura experimentada por los que sufrían de la enfermedad. Los monjes usaban vestimentas negras adornadas con una cruz azul, hospitales enteros dedicados a víctimas del pan mohoso. ¿Y sabes cuál era el tratamiento principal? El tratamiento primario practicado en los hospitales era alimentar a los afligidos con una dieta de grano libre de espora de ergot. Parar de comer pan mohoso. Simple. Pero para la mayoría de la gente, esto significaba parar de comer cualquier cosa. Porque pan mohoso era todo lo que tenían. Terminás de mirar ese pedazo de pan verde y peludo que tenés en la mano. Tus hijos todavía están llorando de hambre. Tu esposa todavía está muy débil para levantarse. Y tomás la decisión que miles de padres tomaron durante siglos. Vas a sacarle el moho que podés ver, partir el pan en pedacitos pequeños y dárselo a tus hijos. Porque es esto o dejarlos morir de hambre. Y mientras haces esto, rezás. Rezás a cualquier Dios que esté escuchando. Rezás para que esta vez sea diferente, para que esta vez el pan no mate a tu familia. Pero en el fondo, sabes que podés estar firmando la sentencia de muerte de tus propios hijos. Y aún así, no tenés opción. Esta era la Edad Media. No era sobre caballeros y castillos. Era sobre padres desesperados tomando decisiones imposibles entre diferentes tipos de muerte. Y lo peor de todo, esto no era la excepción, era la regla. Si estás disfrutando este viaje por los horrores medievales, suscríbete al canal, porque lo que viene en la próxima parte va a mostrar que las consecuencias de comer pan mohoso eran aún peores de lo que te imaginas. Y vas a descubrir cómo estas prácticas cambiaron el rumbo de la historia mundial. Les diste el pan mohoso a tus hijos. Pasaron 3 días. Hasta ahora, todo el mundo está vivo. Empezás a relajarte un poco. Tal vez esta vez funcionó. Tal vez el moho no era del tipo letal. Tal vez tuvieron suerte. Y ahí tu hija de 7 años se despierta en el medio de la noche gritando que hay serpientes arrastrándose encima de ella. No hay serpientes. Bienvenido a las consecuencias tardías del ergotismo. Porque en la Edad Media, hasta cuando la hacías, no salías ileso. Lo más cruel sobre el ergotismo no era solo que mataba. Era que hasta cuando no mataba, dejaba marcas permanentes. Exposición crónica a algunos alcaloides del ergot ha sido vinculada a problemas reproductivos, como abortos espontáneos e infertilidad, debido a su acción en la glándula pituitaria. Mujeres que sobrevivían al envenenamiento muchas veces perdían la capacidad de tener más hijos, o tenían abortos repetidos. Imagínate, sobrevivís al pan mohoso, pero nunca más podés tener hijos sanos. Tu linaje familiar simplemente
termina. ¿Y los hombres? Si no se trata el flujo sanguíneo a las extremidades de una persona infectada, se restringe causando sensaciones de quemadura, mientras que en etapas posteriores, la gangrena se instala causando que dedos de los pies, manos y pies se desprendan del cuerpo. Aun si sobrevivías, podías pasar el resto de tu vida sin algunos dedos, o manos, o pies. Y en una época donde dependías del trabajo físico para sobrevivir, perder extremidades era prácticamente una sentencia de muerte lenta. Pero tal vez los más afectados eran los niños que sobrevivían. Imagínate ser un niño de 6 años, pasar por semanas de alucinaciones aterrorizantes, dolor extremo, viendo miembros de la familia perdiendo dedos y muriendo. Y después, simplemente tener que seguir viviendo. No había terapia, no había tratamiento psicológico, ni siquiera había concepto de trauma postraumático. Simplemente seguías viviendo con las memorias de haber visto demonios, de haber sentido dolor inimaginable, de haber visto a tu madre perder los dedos de los pies. Y peor, sabiendo que esto podía pasar otra vez cualquier momento que se acabara la comida. Estos niños crecían en terror constante del hambre, porque hambre significaba pan mohoso, y pan mohoso significaba todo eso otra vez. ¿Podés imaginar vivir con ese miedo durante toda tu vida? Cada vez que la cosecha era mala, cada vez que las reservas de granos disminuían, te acordabas del gusto ácido del pan mohoso, de las alucinaciones, del dolor. Y estos traumas no afectaban solo individuos, moldeaban sociedades enteras. La historiadora Mary Kay Matosian argumentó que una de las causas del Gran Miedo fue el consumo de grano contaminado con el hongo ergot. El Gran Miedo fue uno de los eventos que llevaron a la Revolución Francesa. Este evento se caracterizó por un pánico general de la población, resultando en mentalidad de multitud, violencia y una atmósfera de histeria que se extendió por toda Francia. Un evento que cambió la historia mundial puede haber sido causado en parte por gente comiendo pan mohoso. Así, una epidemia severa de ergot puede haber afectado el estado mental de los campesinos franceses, contribuyendo así a la Revolución Francesa en 1789. Imagínate, la revolución que derrocó reyes, que cambió el concepto de democracia, que influyó en todo el mundo. Empezó, en parte, porque la gente estaba loca de tanto comer pan mohoso. Pero las consecuencias económicas eran tal vez aún más devastadoras que las individuales. Pensá en la lógica. Una ciudad de 10.000 personas. Una epidemia de ergotismo mata 3.000 y deja otras 2.000 incapacitadas, sin dedos, con problemas neurológicos, infértiles. De repente, tenés la mitad de la fuerza laboral. Menos gente para plantar. Menos gente para cosechar. Menos gente para hacer pan. Lo que significa menos comida el año siguiente. Lo que lleva a más hambre, más consumo de grano podrido, más epidemias. Matosian también argumentó que el envenenamiento alimentario por ergot, intensificado por cambios climáticos y dietéticos, también jugó un papel en la depresión poblacional en ciertos países. Por ejemplo, en Francia, consumidora de centeno, comparada con Inglaterra, consumidora de trigo. Países enteros se quedaron atrás económicamente porque sus poblaciones morían de comer pan mohoso. Registros de fertilidad y mortalidad mostraron crecimiento estable en Inglaterra, con crecimiento más errático y gradual en Francia. Inglaterra prosperó. Francia se quedó atrás. Por pan mohoso. Conforme la gente empezó a entender que ciertas cosechas estaban relacionadas con las epidemias, desarrollaron métodos desesperados de tratar de limpiar el grano. Remoción de los cuerpos de ergot se hace poniendo la cosecha en una solución salina. Los cuerpos de ergot flotan mientras los granos sanos se hunden. Pero esto solo funcionaba si tenías sal suficiente, recipientes lo bastante grandes, y conocimiento de que esto funcionaba. La mayoría de la gente no tenía nada de eso, y aun cuando conseguían limpiar parte del grano, nunca conseguían sacar todo. El hongo ergot es impermeable al calor y al agua. Hasta cocinando, hasta lavando, los venenos seguían ahí. Era una batalla perdida desde el principio. Y acá viene tal vez la ironía más cruel de toda esta historia. Mientras familias morían comiendo ergot por accidente, médicos de la época usaban ergot a propósito como medicina. El alcaloide ergonovina había llamado atención por su capacidad de precipitar el parto en casos de trabajo de parto prolongado. Otro alcaloide,
La ergotamina vasoconstrictor que causa gangrena también había sido aislado y comercializado por la empresa para uso en alivio de hemorragia postparto y como remedio para jaqueca. Los mismos compuestos que hacían caer dedos se vendían como medicina para dolor de cabeza. La diferencia era la dosis y el conocimiento. Los médicos sabían exactamente cuánto dar. Las familias hambrientas, no. Es como si hoy tuvieras que elegir entre morir de hambre o tomar una dosis aleatoria de una medicina que tanto puede curarte como matarte. Pero eventualmente, las cosas empezaron a cambiar. Alrededor del inicio de los 1800, medidas preventivas fueron implementadas para combatir y prevenir el ergotismo. Plantar semillas limpias, promover prácticas estándar en técnicas de plantado y cosecha, rotación de cultivos apropiada, y fertilización adecuada de la semilla durante el periodo de crecimiento. La gente empezó a entender la conexión entre grano podrido y muerte. Empezaron a desarrollar métodos mejores de almacenamiento, de selección de semillas, de rotación de cultivos. Pero esto llevó siglos, siglos de familias muriendo por falta de conocimiento que hoy consideramos básico. El micólogo Luis René Tulasne descubrió la conexión entre centeno y ergotismo en el siglo XIX. Consecuentemente, organizaciones de salud pública aumentaron sus esfuerzos para abordar la contaminación por ergot y brotes mayores se volvieron raros. Siglo XIX. O sea, hasta hace 200 años, la gente todavía moría regularmente por comer pan mohoso. Tus tatarabuelos pueden haber vivido en una época donde esto todavía era una preocupación real. Y para mostrar cómo esto no es historia tan antigua, la erupción de la enfermedad, que había permanecido dormida por siglos, debe haber parecido como viajar de vuelta en el tiempo si un brote de ergotismo medieval pudiera desarrollarse en titulares diarios, solo que esta vez nadie sospechaba de la obra de agencia divina. El envenenamiento inicialmente se rumoreó que era la trama de algún criminal desconocido, pero el verdadero culpable se confirmó después por autopsias realizadas en 2 de las víctimas y reportado en el British Medical Journal. Esto pasó en Francia en 1951. 1951. Gente que todavía está viva hoy presenció un brote de ergotismo. Después de siglos sin casos, de repente toda una ciudad empezó a alucinar y ponerse violenta por pan contaminado. Y aún en pleno siglo XX, con hospitales, con médicos, con conocimiento científico, todavía fue un caos. Imagínate cómo era cuando nadie entendía nada de esto. Si estás viciado en esta mezcla de historia bizarra con humor ácido, suscríbete ahí, porque en la parte final vas a descubrir qué significa todo esto para nosotros hoy. Y la respuesta puede sorprenderte. Después de sumergirse en toda esta historia, algunas cosas quedan bien claras. Primero, no tenemos ni idea de qué es pasar hambre de verdad. Cuando te quejas de que no hay nada para comer, porque solo quedó fideos con salsa de tomate en la heladera, acórdate de que existieron personas que darían cualquier cosa por tener esa falta de opciones. Segundo, nuestras preocupaciones con la comida hoy en día son completamente diferentes. Nos preocupamos si el pan tiene gluten, si la leche es orgánica, si el pollo es de campo. Ellos se preocupaban si la comida los iba a matar literalmente. Tercero, el conocimiento es todo. La diferencia entre una familia que moría de ergotismo y una que sobrevivía no era riqueza, no era suerte, era conocimiento. Saber que grano con manchas oscuras era peligroso, saber cómo almacenar grano adecuadamente, saber cuándo tirar comida, aún pasando hambre. Ahora quiero hacer una pregunta que puede incomodar un poco. Si fueras transportado a la Edad Media mañana, con todo tu conocimiento actual, ¿cuánto durarías? ¿Sabes identificar ergot en el grano? ¿Sabes cómo almacenar comida sin refrigeración? ¿Sabes hacer pan sin levadura industrial? ¿Sabes qué hacer cuando se acaba la comida? Sinceramente dudo que la mayoría de nosotros durara más que algunos meses. Nos creemos muy vivos con nuestros smartphones y nuestro Google, pero ¿sabemos las cosas básicas de supervivencia que nuestros ancestros necesitaban saber? Y acá está tal vez la reflexión más importante de todas. Todo lo que tenemos hoy, pan fresco disponible 24 horas, comida que no se pudre en días, medicinas que realmente funcionan, fue construido encima del sufrimiento de millones de personas que no tuvieron opción más que comer pan mohoso y rezar para no morir. Cada avance en agricultura,
en conservación de alimentos, en medicina. Fue una respuesta directa a los horrores que acabas de conocer. No es romantizar el pasado ni demonizar el presente. Es reconocer que nuestra realidad actual se pagó con un precio altísimo. Vivimos en una burbuja de abundancia que es históricamente anormal. Nuestros bisabuelos crecieron en un mundo donde el hambre era una preocupación real y constante, donde tirar comida era literalmente impensable, donde comías lo que tenías, cuando lo tenías, y agradecías por tener algo. Y es interesante cómo esto moldeó comportamientos que todavía vemos hoy. ¿Conoces a alguien mayor que guarda pan viejo para hacer tostadas? ¿Que no puede tirar comida aún cuando se está echando a perder? ¿Que dice, en mi época no tirábamos nada? Estas personas crecieron más cerca de esta realidad medieval de lo que imaginamos. Mis abuelos, por ejemplo, pasaron por la Segunda Guerra Mundial, y aún décadas después, guardaban cualquier pedacito de pan que sobraba. Hacían tostadas con pan de una semana. Usaban hasta la última fibra de cualquier cosa que fuera comestible, porque sabían en el fondo del alma que era no tener certeza de dónde vendría la próxima comida. Nosotros, por otro lado, tiramos toneladas de comida todos los días. Descartamos panes porque tienen una manchita. Desperdiciamos frutas porque tienen una marquita. Y ni pensamos dos veces en eso. No estoy diciendo que deberíamos volver a comer pan mohoso. Obviamente no. Pero tal vez podamos aprender algo sobre gratitud y sobre no desperdiciar lo que tenemos. Y hay otro aspecto fascinante en todo esto: cómo nuestra relación con la comida cambió completamente. En la Edad Media, conocías exactamente el origen de lo que comías. Sabías quién plantó el grano, quién molió la harina, quién hizo el pan. Podía ser pan viejo y duro, pero sabías de dónde venía. Hoy, compras un pan industrializado y no tenés ni idea de dónde se plantaron los granos, cómo se procesaron, cuántos aditivos químicos se agregaron. Es más seguro, en el sentido de que no te va a envenenar como el ergot, pero es mucho más distante y artificial. ¿Ganamos o perdimos en este intercambio? Es una pregunta complicada. Ganamos seguridad alimentaria, variedad, conveniencia. Perdimos conexión, conocimiento sobre el origen de la comida, y tal vez un poco de gratitud. Otro punto que me impresiona es cómo esta historia muestra la importancia de la ciencia y la investigación. Llevó siglos para que la gente entendiera que el ergot era la causa de las epidemias. Siglos de sufrimiento que podrían haberse evitado con conocimiento científico básico. Hoy tenemos gente que rechaza vacunas, que cree en teorías conspirativas sobre comida, que desconfía de la ciencia. Pero esta historia medieval muestra exactamente por qué el conocimiento científico es tan importante. La diferencia entre entender y no entender es literalmente la diferencia entre vivir y morir. Y hay una lección política también. Cuando la comida escasea, cuando la gente está desesperada, sociedades enteras pueden entrar en colapso. El gran miedo que contribuyó a la Revolución Francesa puede haber sido causado, en parte, por ergotismo. Hambre lleva a desesperación. Desesperación lleva a violencia. Violencia lleva a revolución. No es coincidencia que tantas revoluciones en la historia empezaron con crisis alimentarias. Cuando la gente no tiene qué comer, no tiene nada que perder. Y ahí es cuando las cosas se ponen peligrosas para quien está en el poder. Esto debería hacernos pensar sobre las desigualdades alimentarias que existen hoy. Mientras algunos tiran comida, otros pasan hambre. Mientras algunos se preocupan si el pan es orgánico, otros no tienen pan ninguno. Las consecuencias de esta disparidad pueden ser mucho mayores de lo que imaginamos. Y acá va una reflexión personal. Después de investigar toda esta historia, nunca más voy a mirar un pedazo de pan de la misma forma. Nunca más lo voy a tirar sin pensar en todas las generaciones que darían cualquier cosa por él. Nunca más me voy a quejar de mi comida sin acordarme de que estoy viviendo en un lujo histórico inimaginable. Porque la verdad es esta: somos increíblemente privilegiados. Tenemos acceso a más variedad de comida que reyes medievales. Podemos comer frutas frescas en invierno. Podemos elegir entre docenas de tipos de pan. Podemos descartar comida que consideramos inadecuada. Esto no era normal por el 99% de la historia humana. Es una anomalía histórica. Y tal vez sea bueno acordarse de eso de vez en cuando. Pero no quiero terminar con una lección moral.
quiero terminar con admiración. Admiración por toda esa gente que sobrevivió comiendo pan viejo y mohoso, que tomó decisiones imposibles en situaciones desesperantes, que crió a sus hijos en condiciones que hoy consideraríamos inhumanas. No eran héroes, no eran santos, eran solo gente normal haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Y el hecho de que estemos acá hoy significa que lo lograron. Significa que generaciones y generaciones de gente sobrevivió al pan viejo, a las epidemias de ergotismo, a las hambrunas, a las enfermedades. Nuestros ancestros eran más duros de lo que imaginamos, más resilientes de lo que podemos concebir, y tal vez llevemos un poco de esa fuerza dentro nuestro. La Edad Media no era sobre caballeros y princesas, era sobre familias enteras haciendo elecciones imposibles entre diferentes tipos de muerte. Era sobre niños que crecían sabiendo que la próxima comida podía ser la última. Era sobre padres que tenían que decidir si dar comida potencialmente letal a los hijos o dejarlos morir de hambre. Y la pregunta que queda es, ¿qué harías vos? Si fuera tu familia pasando hambre, si fuera tu hijo mirándote con esos ojos hundidos de quien no come hace días, si la única comida disponible fuera un pedazo de pan verde y peludo, ¿cuál sería tu elección? Porque es fácil juzgar cuando tenés una heladera llena de comida. Es fácil decir, yo nunca haría eso, cuando podés ir al súper y comprar pan fresco a cualquier hora. Pero cuando la única alternativa es ver a tu familia morir de hambre, ¿no harías exactamente lo mismo? Si les gustó este viaje por la locura medieval, suscríbanse al canal y activen la campanita. En el próximo video, vamos a explorar cómo un rey casi pierde una guerra porque no podía cagar bien. Hay mucho más por venir, torturas creativas, remedios cuestionables y baños inolvidables por las razones equivocadas. ¿Cuál de estas prácticas medievales creen que sería el fin de ustedes en la Edad Media? Comenten ahí abajo. ¿Podrían sobrevivir en esa época o morirían en el primer baño colectivo? ¿De qué tendrían más miedo? ¿Tomar agua medieval o ir al médico medieval? Si hubieran nacido en esa época, ¿en cuántos días creen que habrían durado? Si es más de 3, ya es victoria. Y la próxima vez que tiren pan porque tiene una manchita verde, acuérdense de esta historia. Acuérdense de que hubo una época en que la gente daría cualquier cosa por ese pan echado a perder. La Edad Media era sucia, brutal y absurda, pero, de cierta forma, increíblemente funcional, porque al final de cuentas, sobrevivieron con pan viejo, mojo y fe. Y ahí están ustedes quejándose porque se acabó el delivery. Ahora contame, después de saber todo esto, ¿todavía te vas a quejar de la comida que tenés en casa?